Fíjense que hace un montón de días que me viene dando vueltas y vueltas en la cabeza y yo me vengo a estos lugares. Me vengo a estos lugares para pensar cómo habrán hecho. Sí, cómo habrán hecho, porque es redundante y es hasta fastidiosa la pregunta. Y digo yo, caramba, pero ¿es posible que exista en el mundo gente que ha hecho cosas que uno no las termina de comprender? Porque si uno las comprendiera, aprende. Pero cuando uno no las comprende, o sea, no entiende por qué sucedieron, o por qué pasó eso, y cómo se resolvió eso, uno dice, pero ¿será posible? ¿Cómo habrán hecho? Una pregunta que de manera incesante a mí en estos lugares me asalta. Como que llego acá y la pregunta se corporiza y me viene a la cabeza. Entonces dije, bueno, yo tengo que comentarle a los muchachos, a las muchachas, a los amigos, a los compañeros, ¿cómo habrán hecho? Sí, ¿cómo habrán hecho esa gente para hacer lo que hicieron, que es una maravilla? Y entonces dijeron, yo les voy a contar. Y a eso he venido hoy, en este día de tanta niebla que hay acá en el bosque, a contarles para... No crea, responderme a mí mismo la pregunta, porque si yo lo hago público esto es porque realmente yo no tengo la respuesta. Pero vale la pena intentar buscarla. Y acá entre todos, ustedes y yo, vamos a ver si encontramos la respuesta a esa enorme, monumental pregunta. ¿Cómo habrán hecho? Y claro, lo peor que le puede pasar a uno es cuando se hace preguntas. Y más preguntas y no le encuentra la respuesta. Porque las preguntas obligan a pensar, obligan a responder, aunque sea en la conciencia de uno. Y se pregunta y dice, bueno, ¿habrá posibilidades de explicar una cosa que es redundante en la mentalidad de uno? Y entonces uno dice, bueno, voy a arriesgar porque detrás de cada pregunta hay una respuesta y detrás de la respuesta hay una enseñanza. Siempre una respuesta lleva detrás de sí una enseñanza, positiva o negativa, pero siempre hay una enseñanza, o sea, algo que vos no debes hacer nunca más o algo que te afirma que lo podés seguir haciendo y que cada vez te va a salir mejor. Siempre que hagas una pregunta, acordate lo que te digo, siempre que hagas una pregunta, detrás de la pregunta hay una enseñanza. Puede ser negativa o positiva, pero la enseñanza siempre es la misma. Una enseñanza que te depara una cantidad de sorpresas, negativas o positivas. Hoy, claro, hoy uno dice, bueno, ¿cómo habrán hecho esos países que hace apenas 50 años estaban sumidos en la ignorancia, en la pobreza, en la marginación social, que eran colonias, que estaban dominadas, arrodilladas, hundidas en el peor de los abandonos por el mundo, en guerra, y solamente eran posibilidades de tierras de conquista, porque a lo mejor había posibilidades de esclavizar a ese pueblo para generar riqueza a bajo costo. Y entonces, pero eran demasiados los países asiáticos, por ejemplo, Singapur, Indonesia, Corea, las dos Coreas de hoy, Vietnam, la misma China, la misma Japón destruida, bombardeada, hecha pelotas, Alemania. ¿Cómo habrán hecho para salir de esa sumisión? Porque habían llegado a la más absurda de la degradación. O sea, ¿qué le podían hacer a la India, por ejemplo, más de lo que le habían hecho los ingleses? Era una nación de 1000 y pico de millones de habitantes. ¿Cómo hicieron para salir de eso? ¿Quiénes fueron los líderes? Porque tuvo que haber alguien que llevara una idea, que generara una rebelión, porque no fue un milagro que de la noche a la mañana cambió todo.
Y claro, entonces esos miles de líderes silenciosos, ¿quién habrán sido? ¿Cómo habrán sido? ¿Cómo habrán pensado? Viéndose sumidos en la marginación, en la miseria, esclavizados, castigados, pero de una forma vergonzante, humillados, degradados, encarcelados. O sea, le hacían desaparecer a sus congéneres, porque el dominador, el invasor es cruel. Y entonces cuando no logra, por la convicción o por lo que impone, hace primar el rigor, como sucedió con el conquistador español acá en nuestra América. Entonces uno se pregunta, y ahí está cuando uno no encuentra la respuesta. Y claro, yo me venía a este lugar a sentarme y a pensar, porque no hay cosa más curiosa ni más rara para una persona que tiene preguntas constantes y redundantes, de que te enfrentes con una realidad que desconoces y que querés encontrar explicación, porque la relación es natural. Yo digo, si esos países que estaban tan hechos pelotas, tan destruidos como, por ejemplo, qué sé yo, China era un país que hasta hace 50 años era una cultura milenaria, por supuesto, pero había llegado a estar en un abandono total. O sea, había caído, era un país de 1000 y pico millones de habitantes que estaba sumido en la pobreza, en el atraso. Napoleón era el visionario, el único loco, fíjese, que dijo que el día que China se despierte dentro de 200 años, fíjate qué visión de observar las posibilidades del futuro. Dijo, va a ser la gran sorpresa de la humanidad. Y claro, entonces uno dice, bueno, sería interesante, sería bueno uno decir, bueno, alguna virtud tuvieron, porque virtud es aquello que vos tenés la capacidad de tomar un problema y con inteligencia, sin esperar que la providencia, que la fantasía, que el delirio, que Dios, que los hados del universo produzcan el milagro. Vos sabés que no hay milagro, en la tierra son solamente productos de la mano del hombre y de la orientación que pueden tener las ideas y quienes generan las ideas y quién conducen los procesos de esas ideas, porque hay generadores de ideas y después ahí están los grandes constructores, que son los que realizan las ideas. Entonces todos esos análisis te obligan a pensar y te obligan a decir, bueno, ¿cuál fue el milagro? ¿Cómo fue el milagro? Y entonces ahí te das cuenta de que hubo iluminados, o sea, dirigentes con enormes capacidades para desarrollarse en medio de la adversidad, porque no le iban a permitir el invasor que se reunieran públicamente y que protestaran contra el imperialismo que los sometía. Estaban cegados en la educación, o sea, estaban cegados no solamente en la pobreza estructural, sin servicios, sin posibilidades de medios de salud, de educación, de progresar en ningún aspecto, vivían hacinados. O sea, esos dirigentes, que uno debe pensarlos y debe idealizarlos, porque dice, si esa gente con tanta adversidad, sometidos con un yugo terrorífico, o a veces con las inclemencias del tiempo, tsunami, grandes tormentas, países desolados, o sea, desolados porque no era pródiga la naturaleza como tenemos nosotros, llena de riqueza, pampas interminables para producir alimentos. Ellos carecían de alimentos, se comían las víboras, se comían los sapos, o sea que no estaban como estamos nosotros, que a donde tiramos la mano conseguíamos cosas. Entonces fíjese qué liderazgo debe haber habido ahí, qué gente extraordinaria, qué capacidad para de la nada lograr la magia de transformar todo. Y hoy son países, ya la mayoría ya han salido de la marginación y la pobreza, se han liberado, ya no tienen
el yugo del opresor, del invasor, del imperialista que los sometía. ¿Cómo hicieron, no? Y entonces uno dice, bueno, algún misterio tiene que haber ahí. Y si el misterio es del hombre, el misterio es la fe, el misterio es la confianza en lo que vos te propones realizar en la vida en serio. Cuando vos tomás todo lo que sea adversidad y esperando que te lo resuelvan los demás, y vos jamás en la vida podrás aspirar a liberarte de nada ni de nadie. O sea, la esclavitud es parte de tu propio ser. Vos aceptás la esclavitud porque vos no tenés la capacidad de rebelarte. O sea, pero rebelarte en este buen sentido de la palabra no es salir a romper todo. Muchos creen que rebelarse es salir a incendiar todo, la revolución, los cañonazos, la guerrilla, No, rebelarse es la inteligencia. Por eso yo insisto tanto con el desarrollo de la inteligencia, porque vos podés tener todos los títulos universitarios, o sea, son accesibles, tu sacrificio, tu lucha, tu estudio te dan todos los títulos, pero no te ayudan a desarrollar tu inteligencia. O sea, vos desarrollás una cultura de conocimiento, pero tu inteligencia, esa que nace contigo mismo, no se desarrolla en ninguna universidad, porque si no, no tuviésemos problemas nosotros con tantos universitarios que tenemos. Y no es una cosa personal con el universitario, no te creas. Yo admiro la universidad y para mí es un valor extraordinario. Pero claro, no enseñan a pensar. Enseñan todo lo que vos te imagines, pero no enseñan a pensar. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Entonces, como hablando del tema de esos países que estaban marginados absoluta y totalmente, y son muchos, ¿eh? África no te digo nada, África todavía no ha empezado, ya ha empezado pero todavía no ha salido. Sí, ya los asiáticos casi todos ya están, consumimos todo lo que consumimos en tecnología, es asiática. No hay en los países asiáticos ignorancia, analfabetos. El estudio para ellos ha sido, fíjate, el estudio para ellos ha sido el signo de la importancia que ellos han adquirido, son admirados y respetados. ¿Por qué? Una gran disciplina. Entonces esa gran disciplina les ha producido, mira qué resultado. Entonces fíjate cómo vamos descubriendo los secretos nosotros. Y fíjate que en la medida que vamos revelando los secretos, van apareciendo, destacándose figuras desconocidas para nosotros. Pero tienen que haber existido. O sea, tienen que haber sido preponderantes, de una importancia extraordinaria. Y esas figuras desconocidas para nosotros, que son los que silenciosamente produjeron el milagro. Esa es la gente que nosotros tenemos que buscar, la gente desconocida, que hay millones en la Argentina. Nosotros solamente conocemos de todo el espectro del país, de 44 millones de habitantes, conoceremos unos 500 personas, que son las que nos han conducido a la desgracia. Fíjate vos la diferencia nuestra con esos países que sí esos estaban destruidos. Esos sí que eran colonizados, estaban colonizados. Esos sí que estaban hundidos en la más terrible de los abandonos. Y produjeron un milagro. Produjeron un milagro extraordinario. Pero no puede haber sido un milagro colectivo hecho por amor al arte o por la casualidad. Tiene que haber habido dirigentes extraordinarios ahí. Miles de dirigentes extraordinarios que salieron de ese pueblo. Salieron de la ignorancia, de la nada. Y ese es el ejemplo que debemos buscar nosotros. Es decir, quiere decir que debe haber entre nosotros miles de equipos capaces de hacer el milagro que hicieron los asiáticos, los chinos, los japoneses, los alemanes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué yo insisto con una renovación, con una reinventada de todos los valores que tenemos? Y claro, es muy difícil poder penetrar en el imponderable ese que todo lo niega, porque como para ellos esa minoría les va bien,
Entonces no quieren que nada se renueve, o sea, no quiere que salgamos del abandono, de la esclavitud, de la sumisión. Entonces sería terrible para ellos. Imagínate que se rebelara el pueblo y se organizara. Entonces a eso hay que tirarle, a organizarnos nosotros, el pueblo, las grandes mayorías. Porque fíjate, si esos pueblos que te he mencionado, que son millones de personas, se han liberado y hoy son potencias mundiales, que son muestras admirables para el desarrollo de sus tecnologías, de su ciencia, de su bienestar, de su grandeza. Porque si nos venden confort a nosotros, nos venden y nos llenan el hogar de confort, quiere decir que ellos lo deben estar disfrutando también. No creo que fabriquen cosas y que ellos no las aprovechen, porque ellos están produciendo riqueza con eso que están haciendo. Y entonces la riqueza se está reinvirtiendo en el país. Esos países han tenido que hacer grandes fortunas y reinvertirlas, porque imagínate que todos esos países asiáticos, o Japón, o China, y todo, cada vez que hicieran vamos a decir, el equivalente a $1 millón, lo llevaran a un paraíso fiscal. Eso demuestra que el empresariado que ha tenido que tiene esos países son extraordinarios. ¿Cómo vas a comparar a esos empresarios con los piojosos que tenemos nosotros? Delincuentes que están esperando que el gobierno les dé un contrato, porque no tienen un solo emprendimiento, ni protegen a quien quiere iniciar algún emprendimiento. Entonces, todo esto es una enseñanza. Fíjate que de la pregunta ¿cómo habrán hecho? Fíjate, una simple pregunta que me dio vuelta en mi cabeza: ¿cómo habrán hecho? Y mirá cómo habrán hecho. O sea, nosotros mismos lo estamos descubriendo, cómo habrán hecho. No sé cuán importantes serán estas charlas. No sé si te podrá servir en algo, no sé si te obligará a pensar o te obligará a algún análisis. Vos sabés que yo soy igual que vos, yo soy del pueblo. O sea, no te creas que porque charlo todos los días con ustedes y abuso de estas tecnologías, me la creo. No, al contrario, yo te traigo cosas que no te dicen. A esos que vos seguís todos los días y que los escucháis y que te deslumbran con las noticias y que te pudren la cabeza, no te obligan a preguntarte cómo habrán hecho. Como yo aquí en soledad, aburrido a veces, me pregunto cómo habrán hecho. Y te das cuenta cómo hemos sacado conclusiones de cómo habrán hecho. Cómo hemos encontrado la maravilla de un mundo que se transforma frente a nuestros ojos, porque el mundo está transformándose frente a nuestros ojos y nosotros seguimos lamentándonos. Llenos de riqueza, llenos de comida, llenos de posibilidades. No tenemos más cosas nosotros porque nosotros nos hemos conformado con que nos pateen, con que nos manejen y nos conduzcan mediocres, incapaces, porque nos han enganchado en su tragedia, en su minuciosidad, en sus cosas intrascendentes, que Moyano, que no sé cuánto, que Pérez, que González, que el Chorro, que la... ¿Te das cuenta qué miserias en relación a lo que pudiéramos hacer? Y entonces nosotros que estamos en la tarea de transformar las cosas, aunque te parezca mentira, y aunque nosotros no creamos, fíjate, nosotros no creemos, yo por lo menos no creo que pueda transformar nada. Sin embargo, sin darme cuenta, estoy tratando de que vos también empecés a pensar, a delirar. Y fíjate vos que todo esto que yo te he mostrado es una realidad, no es una fantasía que yo te invento para que vos me compres algo o porque yo voy a ser candidato a algo. Yo no soy candidato a nada ni seré nunca. Pero soy argentino y veo que las cosas que no funcionan en Argentina las estamos descubriendo. Estamos descubriéndole la trampa a los que nos han tenido engañados, a los que nos han llevado a esto. Y ahora que nosotros vamos empezando a conocer las cosas como son y que sabemos que el secreto de todo esto, porque fíjate vos, acá tiene un secreto, no es todos estos países asiáticos que tienen una historia de dolor y de angustia y de marginación inimaginable y que ahora son ejemplos y deben tener algún misterio hay, porque tampoco vamos a creer que este milagro que se ha producido y que nosotros lo podemos ver y observar es un misterio. Ha habido una mística,
ha habido dirigentes silenciosos que han producido el milagro. Gente que posiblemente ha transmitido las cosas como nosotros las estamos transmitiendo. Se ha logrado el milagro de la unidad, porque eso sí, son unidos a muerte. Ellos supieron que frente al invasor, frente al que los explotaba, que le llevaba su riqueza, que los tenía esclavizados por arroz nada más, comían arroz nada más, ellos tenían que sobreponerse, ellos tenían que empezar a surgir de esa marginación. Y eso lo lograron con la unidad de ellos. No hubo otro misterio. Y por eso hoy vos los ves, unidos en todo. Ellos son un ejemplo. Y ese ejemplo nosotros es el que nos falta aprender. En fin, hoy quería traerte una cosa distinta. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron? Fíjate vos cómo hicieron. Fíjate vos cómo habrán hecho. Fíjate vos qué gran respuesta que hoy hemos encontrado entre ustedes y yo. Vamos a seguir escarbándole al misterio porque vamos a deschavar un montón de tránsfugas y le vamos a sacar la careta y vamos a demostrar que nosotros somos capaces de transformarlo todo sin ellos. ¿Sabes cuántos son? No son más de 500 en la Argentina. 500 sinvergüenzas que nos tienen sometidos y entregados, atados de pie y mano, que nos hacen bailar al ritmo que la música que ellos nos tocan. Pero lo estamos descubriendo. Y vos sos el principal actor en esta película, en este reparto. Así que no te me duermas. Mañana seguimos con otra.